Esto me pasó alrededor de 199 septiembre de 2000, cuando tenía 19 o 20 años. Un amigo me dijo que era la venganza, karma más jugosa que había oído, y que debería publicarla aquí. Si alguna vez te ha engañado alguien aquí, nada más esto es para ti. Disculpen de antemano por el texto tan largo. Pero esta es la clase de venganza y karma emocionalmente devastadora, y por eso pensé que los detalles eran importantes. Estaba soltera después de unos 5 años con mi entonces novio, y finalmente había reunido el coraje para contarle a mi enamorado de la secundaria. Llamémoslo de Eniriera, sobre la vela que había estado sosteniendo por él durante los últimos 7 años. Desde la primera vez que nos conocimos. Era relativamente nueva en el noroeste del Pacífico después de dejar mi hogar en Alaska, y pensé, bueno, él está en Alaska y yo aquí. Y no pienso volver jamás, así que mejor dejo que se diga lo que no he dicho. Obtengo la respuesta, que estoy segura de que llegará y sigo adelante, con mi vida. Estaba bastante segura de que, una vez que me jugara la vida, ya no querría ser mi amigo o me habría dicho algo como, no me gustas de esa manera. Esperaba, como mucho, una conversación incómoda con el que quizás explicara mi comportamiento durante los años que lo conocía. Para mi sorpresa, correspondió a mi expresión de amor sincero. DN y yo habíamos sido amigos durante todo ese tiempo, y aunque nunca le di pistas, sí se lo conté a mi mejor amigo de entonces. Incluso nos besamos una vez durante nuestro primer año juntos en el colegio. Y aunque quería hacerlo, no insistí ni insistí, dándole la oportunidad de tomar la iniciativa, cosa que él no hizo. Sus palabras fueron poéticas y muy prometedoras. Incluyendo lo que dijo, siempre me has gustado y nunca supe cómo acercarme a ti, y tenía tanto miedo de que me rechazaras y me humillaras. Etcétera, el mismo tipo de cosas que yo le había dicho. 7 años después, sin tener la menor idea de que reaccionaría así, me hizo cuestionar mi decisión de no volver jamás. O sea, ¿nunca? Después de la llamada donde nos declaramos amor, esa palabra nunca me pareció tan extrema. Si me relajaba, quizás podría tener la oportunidad de tener la relación que tanto había deseado. Tenía una gran ventaja con un familiar piloto, y podía volar con un pase de compañero, aviso de espera bastante a menudo. Así que decidí volar a Alaska cada 2 semanas para ver a DN. En cuanto se supo la noticia, todos en nuestro círculo de amigos exclamaban, Dios mío, tú y DN. Siempre esperé que terminaran juntos, son la pareja perfecta. Pensé que era super cursi y romántico. Pero en realidad me sentí validado y agradable porque eso era lo que había imaginado y esperaba que la gente dijera de nosotros. Siempre tuve mucho cuidado de evitar salir o incluso coquetear con mis compañeros de estudios, para evitar dramas interpersonales y chismes, que habrían perturbado mucho más que mi educación. Después de varios meses viajando para verlo cada 2 semanas, me propuso matrimonio. Dije que sí, sin dudarlo. Comenzamos a planear regresar a Alaska para estar juntos y comenzar nuestra vida allí, en nuestra ciudad natal. Hice planes para la mudanza, empaqué todas mis pertenencias y envié todo lo que tenía. Por suerte, no fue mucho, porque era muy joven y no tenía muebles. DN y yo íbamos a vivir juntos en su casa, donde tenía un compañero de piso, al que llamaremos el hombre de la bicicleta Banco Mundial, a quien nunca olvidaré, y pronto les contaré el motivo. A los pocos días de mi último vuelo de regreso a Anchorage, empecé a sentirme un poco mal y asquerosa, y después de varios días así, seguí mi intuición y me hice una prueba de embarazo. Descubrí que estaba embarazada. Y estaba tan contenta que lo llamé una noche para contárselo. Ya había una fiesta en su casa. Hablé brevemente con DN y le dije, tengo una noticia que quiero compartir contigo. Él me respondió, pero primero tengo que contarte sobre una artista genial. Me habló de una chica que vino a la fiesta, la Memoslatea Shot Tessie, un apodo horrible que solo uso porque me da pereza pensar en un acrónimo mejor, y me hizo reír cuando se me ocurrió.
Me molestó cómo hablaba de ella y me di cuenta de que no era el momento para una gran revelación. Creo que le dije a DN algo así como, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Me pidió que lo llamara más tarde para contarle las novedades, así que dije que lo haría y así lo hice. Horas después, quien contestó el teléfono dijo que DN estaba allí, pero que no podía atenderlo ahora. Sentí un terrible malestar estomacal, porque ya tenía una intuición de lo que estaba pasando. DN nunca me devolvió la llamada a esa noche. Lo llamé a la mañana siguiente, pero no contestó, estaba destrozada. Esa noche por fin pude hablar con él y le recordé, tengo noticias. Pero me interrumpió para decirme, tengo que decirte algo. Y el malestar estomacal se convirtió en náuseas. Admitió que me había engañado con Todd, mientras yo intentaba contactarlo la noche anterior. Le colgué el teléfono y vomité. No me devolvió la llamada para preguntarme qué le pasaba. Lo llamé más tarde para reprenderlo. Y lo único que pudo hacer fue pedirme perdón y decirme que había sido un error y que aún quería que fuera. Le dije que no había ninguna posibilidad de casarme con él después de eso. No fue un error, amigo, fue una decisión. Dije que iría a buscar mis cosas y que luego me iría para siempre. Me costó toda mi fuerza verbalizar mis pensamientos sin gritar. Aborté esa semana. A eso se suma la devastación absoluta de que la persona que había anhelado durante tantos años no tuviera intenciones de comprometerme con una relación seria después de proponerme matrimonio. Y luego tuve que lidiar con el inmenso dolor de perder mi primer embarazo. Y para colmo, tuve que volar a Anchorage semanas antes de Navidad para recoger todas las cosas que ya había enviado por paquete. Esperar a que llegaran, sin otro lugar a donde ir que la casa de DN, tenía que enfrentarlo y estar cerca de él. Después de tener el corazón destrozado. Sabía también que todos nuestros amigos en común y nuestras familias descubrirían la verdad o les dirían mentiras si DN intentaba salvar las apariencias de su error. No sabía que DN fuera ese tipo de persona, pero tampoco sabía que fuera un infiel. Así que no había ninguna posibilidad de adivinar qué haría. Así que subí al avión, volé hacia el norte, a Alaska, y claro. DN no recordaba que el día anterior me había dicho que me recogería en el aeropuerto, o no creía que valiera la pena. Fuera lo que fuese, era horrible que me olvidaran y me dejaran allí tirada. Aún más humillante fue cuando una pareja de ancianos en el aeropuerto me vio esperando sola, captó mi aire de chica perdida y me preguntó si estaba bien. Perdí la calma y rompí a llorar en el aeropuerto. Ahuyenté a la pareja bien intencionada, porque no pude contenérmelo. Suficiente como para agradecer cualquier ayuda que pudieran haberme ofrecido. Finalmente tomé un taxi y fui a su casa. Golpeé la puerta y esperé hasta que me quedé sin dedos, y el ruido finalmente despertó a Banco Mundial, quien me dejó entrar. DN estaba en su habitación, desmayado en la cama. Fui al sofá de la sala y esperé. No sabía exactamente cómo confrontarlo, así que no lo hice. Él ya sabía cómo me sentía por nuestra llamada después de su confesión. Fingí que ya no me importaba, porque lo último que quería era que me vieran como una ex loca. No iba a dejar que su comportamiento y sus decisiones mancharan mi reputación. Así que actué con calma y objetividad, como si todo fuera un simple final de una relación. Me mantuve lo más reservada posible. DN debió interpretarlo como una señal de que éramos solo amigos, como si nunca hubiéramos tenido una relación, como si nunca me hubiera pedido matrimonio. Y tuvo la brillante idea de invitar a conocerme. Mis visitas frecuentes para verlo, mi mudanza allí para estar con él, etcétera, fue como si me hubieran borrado y descartado mirando hacia atrás. Este es un caso muy claro del patrón de relación de un narcisista de idealizar, de evaluar, descartar. Cada momento entre llegar y salir me sentí como si solo estuviera llorando y sintiéndome tan increíblemente herida que me rompió el mundo.
Había sacrificado a mi familia, que para entonces ya se había mudado al Pacífico Noroeste. Dejé mi trabajo para poder volver a Alaska y estar con DN. Estaba tan entusiasmada con la idea de una relación con el que ni siquiera sentía que me hubiera sacrificado por el bien de nuestra relación. Pero lo hice. Y me di cuenta de que había sacrificado a mi familia y a mi trabajo, quienes nunca me habían hecho daño. Al menos no como DN, me arrepentí de haberlos dejado para estar con DN y su promesa vacía de amor. Cuando la noticia se corrió entre nuestros amigos en común y su familia, nadie entendía por qué DN y yo nos habíamos separado. Aunque todos entendían por qué lloraba y estaba tan molesta, nadie sabía qué hacer con el torrente de lágrimas. Mantuve la compostura, como la ex que no estaba loca lo mejor que pude. Todo esto ocurrió delante de gente que nos conocía desde hacía años. Estaban atónitos con Tad y lo que hacía con DN. Ellos mismos armaron el rompecabezas. Yo me callé y solo dije los hechos cuando me preguntaban. Sí, DN preferiría estar con ella. Así que está con ella. Estoy aquí esperando a que lleguen mis cosas para poder enviarlas de vuelta y luego tomaré el próximo vuelo. Un día, de las 2 semanas que estuve allí, Banco Mundial, ¿te acuerdas? Salió de su habitación, me vio llorando en silencio y me dijo, DN es un completo imbécil. Si Ofurat también estaría llorando, por alguna razón, eso me tranquilizó. Banco Mundial era un tipo musculoso y duro con una joven como yo. Y que dijera eso me hizo sentir que el mundo no era tan cruel después de todo. Todavía no le había contado a nadie sobre el embarazo ni sobre la pérdida, porque aunque estaba de duelo y con dolor, sí mencionaba algo. Sabía que me tratarían como a una ex loca, que inventaba historias para hacerlo sentir peor o que todo se trataba de pobre de mí. Y simplemente no necesitaba más tonterías encima. Sufrí en silencio y perfeccioné el arte de llorar en silencio para no llamar la atención de nadie sobre mi dolor. Durante esas 2 semanas, DN invitó a su casa con frecuencia. Probablemente pensó que no era para tanto. No pensaba en mí ni en cómo me afectaba su comportamiento. Estaba en shock. Nunca pensé que me trataría así, después de tanto tiempo conociéndolo y nunca lo había visto comportarse así. Me quedé en el sofá mientras los dos se divertían en la habitación de DN, podía oírme perfectamente. Un gesto tan estúpido, que todavía me sorprende que no lo incluyera inmediatamente en el diccionario bajo la definición de sociópata. No tenía energías para confrontar a DN ni para argumentarle por qué hacer algo así era cruel y despiadado. Si no lo sabía ya, decírselo no le iba a enseñar los fundamentos de la empatía. Estaba tan enojada, con el que quería hacerle aún más daño del que él me había hecho. Antes de irme, urdí un plan para envenenar su nueva relación con Todd. Aquí es donde entra en juego la venganza. Soy bisexual y sabía que Todd era al menos flexible en ese aspecto. Y obviamente estaba dispuesta a dar el salto con alguien. Así que, en otra noche de fiesta algo que parecía habitual en esa casa, tuve a Todd para mí solo antes de que se emborrachara, lo suficiente como para seducirla. Nos encerré a los dos en la habitación de DN, mientras tanto. Todos los demás se estaban emborrachando demasiado como para darse cuenta de que algo podía estar pasando allí. DN estaba ocupado con los invitados y puede que no se diera cuenta de nuestra ausencia. Cuando terminamos, le dije por qué estaba allí y le conté sobre mi historia con DN. Con una apatía gélida y desapasionada que ilustraba lo mucho que DN estaba muerto para mí. Le dije, si se preocupa por mí lo suficiente como para proponerme matrimonio y luego hacer lo que hizo contigo. Después de haberlo conocido durante años, imagínate lo que te hará. De repente comprendió por qué me había puesto tan serio cuando me la presentaron. No tenía ni idea de que yo fuera algo más que un inocente amigo de DN, no sabía por qué estaba allí, en Alaska, ni por qué esperaba cajas no nada. Se sentía profundamente culpable y arrepentida, a pesar de no saber nada mejor.
La habían engañado y yo había sido demasiado cortés como para perder la calma o armar un escándalo en una fiesta o delante de nadie. ¿Cómo era de esperar? Cuando estuve a solas con ella le conté todo. Incluso como lo había deseado desde los 12 años porque mis hormonas adolescentes no lo sabían. DN nos sorprendió y debió asumir que no pasaba nada, solo porque no estaba ocurriendo nada violento ni terrible en ese momento. Fue arrogancia o borrachera de su parte. No hubo confrontación, otra vez. La fiesta continuó y Todd se fue. Al día siguiente, DN me preguntó qué estaba haciendo con Todd. Le dije, era una mujer muy fácil y no me sorprende que pudieras tener sexo con ella el mismo día que la conociste. Simplemente hice lo mismo que tú, Eta, no la veía así. Se lo dije porque era lo más humillante que se me ocurría. Su expresión parecía indicar que su pene se había arrugado y se había invertido en su cuerpo. Parecía más mortificado que nunca. Seguí con cara de póker. No supo qué decir después de eso, así que no dijo nada y cambió de tema. Lo hice sentir tan pequeño e insignificante como él me había hecho sentir. Misión cumplida. O eso pensé. Aims. Finalmente recuperé mis pertenencias y las envié directamente de vuelta a su lugar de origen. Tomé otro vuelo un día después, y no volví a ver Ta. No volví a saber nada de DN durante los siguientes 5 años. 5 años después, me casé y esa misma semana me enteré de que estaba embarazada de mi primer hijo. Recibí un correo electrónico de DN. Me localizó por redes sociales en 2005. Él dijo que quería ponerse en contacto conmigo, así que lo complací con una llamada telefónica. Pensando que iba a presumir de estar casado y tener un hijo o alguna mierda así. DN me contó todo sobre el karma que se desató después de mi partida. Dijo, no te volviste loco mientras estuviste aquí. Pero lo que hiciste sembró una semilla, que se convirtió en algo que destruyó mi vida. No lo dijo palabra por palabra, pero casi, creo que usó la palabra cáncer, en alguna parte. Quizás mis intenciones de vengar mi feto muerto invitaron a mis ángeles guardianes, quizás demonios. Más probablemente a interceder en la situación. Karma, en orden de aparición. Tad lo engañó con su mejor amigo, y luego se mudó con el tipo solo 2 semanas después de que me fui. Lo despidieron del trabajo en Nochebuena. Su jefe era otro amigo en común que se enteró de lo que me hizo y decidió que no quería que el tipo siguiera trabajando en su videoclub. Su camioneta se averió frente a una central eléctrica y la incautaron. No tenía suficiente dinero para sacarla, ya que perdió su trabajo, así que también perdió su camioneta. Es bastante malo cuando vives en un lugar como Alaska, en pleno invierno. Su familia se enteró de lo que me pasó y lo repudió. Pensé que era bastante extremo. ¿Qué habrán oído? Nunca lo supe, pero lo atribuí al karma. Tras la partida de Todd, sus amigos restantes, como era de esperar, organizaron otra fiesta en su casa. Solo que esta vez emborracharon a DN hasta la muerte, le dieron una paliza y lo echaron de su casa a un terraplén de nieve, dejándolo fuera. Se refugió con un vecino. Pero más tarde tuvo que irse del estado porque todos sus amigos restantes lo habían rechazado. No tenía familia, trabajo ni camioneta, etc. Y ahora estaba soltero, sin siquiera un Todd en quien apoyarse. Cuando hablamos, él estaba viviendo en Texas y repensando su vida, y quería saber cómo estaba yo después de que nuestra amistad terminara. Y fue entonces cuando decidí que era el momento adecuado para contarle sobre el bebé que podríamos haber tenido. Y entonces, distinguidos invitados, fue cuando empezó a llorar, y le dije cuánto me dolía sentir que no había podido contárselo antes por las razones que mencioné antes. Y entonces lo oí llorar a mares al otro lado de la línea. Sollozaba sin parar y no podía dejar de disculparse. Él dijo, no tenía idea de que estabas embarazada. Sentí un momento de rabia indignada y lo sublimé con otro momento de cara de póker.
En mi respuesta objetiva y sin emociones. Tuvimos sexo, así que no es que fuera imposible. Intenté decírtelo. En ese momento, era más importante que confesaras tu horrible decisión que escuchar mis noticias. No tenías ni idea de que estaba embarazada porque no te importaba. Ni siquiera preguntaste. Más sollozos al otro lado de la línea y más disculpas de las que jamás he escuchado en mi vida de nadie. Terminé nuestra llamada diciendo, no pasa nada, no te odio, quise decir, te compadezco. Pero me mordí la lengua. Ahora todo va mejor. Estoy casada y acabamos de enterarnos de que estamos embarazadas de nuestro primer hijo. En fin, ha sido un placer ponerme al día contigo y saber qué ha pasado con tu vida. Lamento que haya sido difícil. Mantengámonos en contacto. No lo hizo. No sé por qué se molestó en contactarme, porque debía tener alguna idea de cómo terminaría esa llamada. Pero probablemente no contaba con descubrir que podría haber sido padre y que podríamos haber formado una familia juntos. Si tan solo no le hubiera destrozado el corazón a alguien que realmente lo quería. En retrospectiva, esa relación no fue más que confundir su encanto. Sus palabras, palabras, y mi fascinación y anhelo por amor verdadero. Pasé mucho tiempo preguntándome y cuestionándome qué había hecho para merecer que me hiciera todo eso. Lo que no me di cuenta fue que él no hizo nada de eso por mí ni para castigarme. Hizo todo eso porque la única persona en la que pensaba era en sí mismo. Me llevó muchos años aprender a identificar el comportamiento narcisista, y ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que por poco me libré de quedarme atrapada en Alaska y comprometerme románticamente con una persona. Con poca empatía y sin remordimientos cuando perjudica a alguien. Aprendí a vengarme manteniendo mi gracia y compostura. Diciendo solo los hechos, guardando mis emociones y mi comportamiento para mí. Solo el tiempo suficiente para sembrar dudas en el corazón de la nueva, otra mujer. 5 años después de destrozarme el corazón, lloró tanto que llenó una botella, con sus lágrimas. Y mi satisfacción la derramó sobre las flores de la tumba de nuestro pequeño feto muerto. Lo siento, cariño.